Pues hoy precisamente en la primera lectura del profeta Joel nos ha recordado que Dios interviene y que Dios reprende a los malvados, empezando por los demonios, ¿no? Y pues dice el profeta, pero interviene a su debido tiempo, siempre, como explica el apóstol Pedro, buscando la conversión. Mientras haya una persona que pueda todavía convertirse, el Señor espera con paciencia. Esto en ocasiones hay personas que les atacan las tentaciones de desesperanza, pensando, pues, ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está mi Dios? Ante este tipo de circunstancias que estoy padeciendo, ¿no? Y el Señor está a nuestro lado, está en la cruz, está ayudándonos como buen cirineo a llevar la cruz y está aprovechando estas oraciones para sanar y liberar precisamente y convertir a veces a las personas que han sido causantes de estos maleficios, de estos inconvenientes, ¿no? Digo que esa esperanza, pues como acaba de explicar don Felipe, tiene unas señales de que el reino de Dios ha llegado, de que esa victoria contra el enemigo se está realizando. Y por una parte, pues las curaciones, los milagros, pero por otro lado, dice Jesús que como que la señal inequívoca, y es que es la expulsión de los demonios, y es que los profetas hicieron milagros, pero incluso Elías y Eliseo pues, resucitaron un muerto, ¿no? Pero este expulsar demonios no consta que ellos lo hubieran hecho. El Señor se refiere en el pasaje de hoy, se refiere a decir, bueno, vuestros hijos, ¿en nombre de quién los expulsan? O sea que el ministerio de liberación se ejercía de alguna manera en el pueblo de Dios, pero el Señor lo que verifica es que si esto se hace una realidad, si Él expulsa al enemigo, a Satanás, a Belcebú, son distintos diablos, con el dedo de Dios, esa es la señal clara de que el reino ha llegado a vosotros, de que se está cumpliendo esa promesa que Yahvé hizo a Adán y Eva en el paraíso, cuando caen, cuando rompen esa alianza primera, originaria, pues cuando la rompen, les hace esa promesa, esa esperanza. Y eso es, pues claro, Dios se adapta a nuestra manera de conocer. Nosotros somos, como decía Juan Pablo II, un espíritu corporeizado y un cuerpo espiritualizado. Nosotros necesitamos que la información nos venga a través de los sentidos, y por eso Dios pues no solo se ocupa de sanar nuestro espíritu, sino también nuestro corazón y nuestro soma, nuestro cuerpo, la dimensión somática y psíquica de nuestro cuerpo. Y eso lo hace en el plano de las enfermedades ordinarias y luego en el plano de esos ataques extraordinarios, que es de lo que se ocupa la oración de liberación. El día pasado estuvimos explicando el contexto en que hoy nos encontramos. Contexto en que, como consecuencia del racionalismo, se ha difuminado la fe en la divinidad de Jesucristo y, por tanto, se ha cuestionado la moral evangélica. Lo que escuchábamos este domingo, el que se separa de su mujer y se une a otra persona,
pues adultera. Y si una mujer repudia, como hacía notar don Felipe en la explicación que hace de ese pasaje, muy atinada, dice, claro, Marcos recoge la predicación de Pedro en Roma. En el derecho romano la mujer podía repudiar al varón, ¿no? Entonces lo explica, ¿no? Y recoge también ese matiz de la predicación de nuestro Señor. Si una mujer repudia a su unión con otro, también adultera. Esto hoy día, pues, en el camino sinodal alemán, pues que ahí está habiendo tantísimo debate, pues vendrían a decir, una mayoría, que esas pautas de conducta morales son apropiadas para los tiempos de nuestro Señor. Pero claro, Él cómo va a tener en cuenta todas las circunstancias de toda la historia de la humanidad. Pues claro, si no es Dios, no las puede tener en cuenta. Y como muchos de ellos piensan que Jesús es un hombre superinspirador, un hombre estupendo, pero nada más, que en su bautismo conoció su vocación, antes no, y entonces, pues, claro, ¿cómo va a tener en cuenta toda la historia de la humanidad? Como su predicación va a ser católica, universal. Pues no, no puede serlo, según ellos. Entonces, es como explica Benedicto en el prólogo de su libro en 3 volúmenes, Jesús de Nazaret, pues la consecuencia de ese racionalismo y de ese cuestionar la divinidad de nuestro Señor. La teología arriana, ¿verdad?, que ha estado tan presente en el siglo XX. Entonces, eso digo que ha dado lugar a este subjetivismo, ese relativismo moral, que es el punto que vamos a tratar hoy, refiriéndonos específicamente a una parcela que es la más cuestionada y la que está causando mayores problemas, que es todo lo referente a la moral sexual, la ideología de género. El feminismo radical, ¿no?, que se va extendiendo, que en los años 60, en que se descubre pues, la píldora, todo esto, pues se presenta la posibilidad de tener una sexualidad marginal a la procreación, sexo sin hijos, y luego, posteriormente, tener hijos sin sexo. Es decir, romper esa unidad indisoluble que debe haber entre el significado unitivo y procreativo de la sexualidad humana. Y bueno, pues cuando eso sucede y eso se introduce en la Iglesia, por mor del trabajo de una serie de teólogos que van justificando ese planteamiento. Entonces, claro, es conveniente que nosotros tengamos en cuenta cuál es la situación en la que estamos, en qué sociedad tenemos que predicar el Evangelio y cuáles son las carencias en la mentalidad, carencias antropológicas de tantas personas que no han recibido esa formación que les permita entender el significado nupcial, amoroso, de amor de totalidad del cuerpo humano, de la sexualidad humana. Bueno, pues eso es el punto en que vamos a entrar y digo que es muy significativo lo que sucedió en el Concilio Vaticano II. Durante los debates que se iban produciendo relativos a lo que se llamaría el documento 13º, el Gaudium et Spes, pues hay todo un apartado sobre el matrimonio. Es un apartado en el que se aporta algo pues, que me parece que es muy, muy importante y muy novedoso, que es una visión del matrimonio como comunión interpersonal.
Yo tengo un artículo que lo pueden ver en la página web del Libro de las Seis Puertas, en otras publicaciones, un artículo sobre ese asunto, la comunión en la actual teología católica del matrimonio, sobre el matrimonio. Y ahí explico que esa es la gran novedad. Hasta ese momento, la Iglesia, profundizando en la revelación, había llegado a alcanzar principalmente el significado conjuntivo de la unión matrimonial. Dos personas, varón y mujer, que se unen para tener unos hijos, educarlos y ya, de paso, por así decirlo, ayudarse recíprocamente. Pero el concilio pues, lo replantea y define el matrimonio como una comunidad de vida y amor, ordenada por su propia naturaleza, al bien de los cónyuges y de los hijos que Dios les pueda confiar. Pero ya está planteando esa comunidad de amor, esa comunión interpersonal, esa necesidad de una recíproca interiorización para que el matrimonio no fracase, ¿no? Y ahí está, pues, bueno, pues en esos debates donde surgieron cosas, ya digo, muy novedosas, muy positivas, Pablo VI, que solía mantenerse muy respetuoso al margen de los debates para permitir que la gente se expresara con libertad y no se sintieran, por así decirlo, coartados en ningún aspecto a decir lo que pensaban, pues, sin embargo, en esta materia intervino. Intervino haciendo notar que advertía una falta de profundidad, de formación antropológica en los padres conciliares y que, por tanto, había tomado la decisión de reservarse esta materia, sobre todo lo específico a la moral matrimonial y al celibato, reservárselo para él sacar dos encíclicas, como así hizo. Al año y medio de concluirse el concilio, se publicó la Sacerdotalis Celibatus y al año siguiente, en el día de Santiago del año 68, se publicaría la Humanae Vitae. Y es muy interesante conocer, fijarnos en la reacción que se produce en distintos lugares del mundo donde unos determinados teólogos, que ahora explicaré de quiénes se trata, unos determinados teólogos habían ido justificando la ideología de género, los postulados de la ideología de género. Este tema es el que Juan Pablo II trató en esta encíclica que sacó el día que le gustaba mucho, los papas siempre le han gustado el día de la transfiguración como día especialmente. Bueno, pues sacó la Veritatis Splendor sobre la moral fundamental, explicando los fundamentos de que habían de dinamitar ese planteamiento, esa visión gnóstica, maniquea, dualista de la personalidad, de la naturaleza humana, y que atentaba contra uno de las verdades de la fe que ha subrayado la doctrina católica en varios concilios sobre la unidad sustancial de espíritu y cuerpo humano, el alma humana y el cuerpo, pues esa unidad sustancial. Que la dimensión espiritual y las dos dimensiones corpóreas no son dos sustancias completas que están unidas exteriormente, extrínsecamente, accidentalmente, sino que son dos coprincipios que constituyen una única sustancia, una única naturaleza. Como no tengo aquí el ordenador, pues no les puedo decir exactamente los concilios, pero vamos, eso es muy fácil verlo. Si se mira en el catecismo, cita el catecismo sobre el concilio de Trient, por ejemplo, el concilio florentino, el segundo concilio lateranense, tratan esos temas. Es una época en la que se estuvo debatiendo
y que en la que Santo Tomás aportó mucho, Santo Tomás de Aquino, a ese debate, a ese diálogo, ¿no? Clarificando algo que es muy importante y que ha estado siempre en la tradición viva de la Iglesia, que se ha opuesto al dualismo platónico, al plotiniano, se ha opuesto a la postura de Descartes, que es como el fundador de la mentalidad moderna, y la gran calamidad, el pienso luego existo. Claro, decir que lo relevante es la razón y que los demás aspectos de la persona humana que no tienen una relevancia personal, claro, eso es gravísimo, porque margina pues, toda la actividad, toda la corporeidad, etcétera. Y eso, claro, es algo pues se opone totalmente. La visión, por ejemplo, espiritista de Allan Kardec, el fundador de la brujería moderna, espiritismo, pues este hombre decía eso, somos un ángel caído que está usando un cuerpo provisionalmente durante un tiempo, pero que no es un espíritu que esté corporizado. Entonces, a Juan Pablo II le gustaba, y lo dice en la carta apostólica a las familias Gratissimae Sane, explica que el espíritu humano está corporeizado. Nosotros no podemos, nuestra espiritualidad, subsistir, no puede actuar, sino a través del cuerpo. Por eso explica Tomás de Aquino que cuando morimos y nos quedamos sin cuerpo, es Dios el que infunde unas imágenes directamente a los espíritus fallecidos, porque no estaba previsto que el hombre muriera. El hombre ha sido creado inmortal. Entonces, ese estado de separación del propio cuerpo es un estado antinatural, es una carencia, no es una ganancia. Lo que pasa es que es una carencia que Dios aprovecha para nuestra purificación y que hará que luego, cuando se le devuelva a nuestro espíritu la capacidad de constituir su propio cuerpo, pues claro, el cuerpo que constituyamos, que configuremos, Le apagó el micrófono, padre Javier. Es que no sé por qué de vez en cuando se apaga el micrófono. Ustedes adviértanmelo si se vuelve a perder esta. Bueno, ¿dónde nos hemos quedado, don Felipe? Fueron 2 o 3 frases nomás, padre. Siga. Vale, muy bien. Entonces, digo que Juan Pablo II decía que nuestro espíritu está corporeizado y que nuestro cuerpo está espiritualizado. ¿Eso en qué se nota? Se nota en unas características, unas notas personalistas, espiritualistas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un cuerpo que no tiene instintos, no está programado, tiene inclinaciones naturales, unas tendencias, pero que han de ser educadas. Por eso es tan grave lo que se está haciendo ahora mismo, cuando a los jóvenes se les invita a experimentar con su sexualidad para averiguar qué es lo que les va a cada uno. Claro, los trastorna en una etapa de la vida en que no tienen madurez, pues los destroza. Acaban, pues, hoy día aquí en España, pues la mayoría de los chavales de entre 12, 13 años, todos dicen que son bisexuales. Y otros ahora se han puesto de moda decir que son fluido. Fluido es que su sexualidad no cristaliza no fragua en ningún sistema cristalino, ningún sistema sólido, sino que se mantiene indeterminada y según vaya apeteciéndoles en cada momento. Es una tragedia, un trastorno a la afectividad enorme que se está produciendo y que requiere, claro, pastoralmente, pues saber que en ese combate, ¿verdad?, contra la acción del enemigo, el punto donde más daño ha hecho es en todo lo referente a la afectividad de la persona humana. No tenemos instintos, sino tendencias educables. Y
pues tenemos un interés, nuestro cerebro, nuestra racionalidad, se ocupa, igual que el cerebro de los animales, de la utilidad de las cosas. Con la diferencia, al estar espiritualizado, nuestro cerebro, nuestro interés no es solamente en función de nuestra supervivencia individual y la supervivencia de la raza humana, sino es un interés universal. Nos interesa la utilidad de todo, de todo. Por eso hacemos la ciencia. Por eso, porque nuestro interés utilitario es universal. Es otra de las notas personalistas de nuestro cuerpo. Lo mismo, nuestra razón, nuestra sensibilidad, tiene un interés que no tienen los animales, que es el interés estético. El interés por una sensibilidad estética, que es algo no utilitario. En eso también nosotros pues, nos diferenciamos, trascendemos. No significa que la sensibilidad estética sea algo propio del espíritu, pero es una consecuencia de la condición espiritualista, personalista de nuestra corporeidad. Nuestro cuerpo está personalizado, está espiritualizado, igual que nuestro espíritu necesita del cuerpo para informarse, para recibir y para expresarse. Por eso, pues Dios, cuando envía a su Hijo al mundo y hecho hombre, su Hijo se adapta en su manera de actuar a nuestra condición humana, que las cosas nos entren por los sentidos, y por eso una evangelización no puede ser, como dice tanto Francisco, una evangelización gnóstica, que se quede en una cosa teórica, doctrinal. No, tiene que ser con gestos, una evangelización que se exprese en la caridad, una evangelización que se exprese en la preocupación por los que sufren, por los enfermos, también por los atribulados, por los espíritus inmundos, que son los que más sufren porque sufren directamente por los seres más crueles que se mueven por este mundo nuestro, que son los diablos, los ángeles caídos, ¿no? Entonces, nuestra corporeidad es una corporeidad que está espiritualizada. Y nuestro cuerpo está, nuestro espíritu está corporeizado, porque es una unidad. Nosotros no somos como los animales, ¿no? Tenemos unas cosas, unos intereses con nuestro. Se le cortó, padre. Se cortó la cara. Iniciar audio, a ver ahora. Vale. No sé qué le está pasando hoy al tema. Bueno, pues te digo que nuestro cuerpo se diferencia del cuerpo de los animales en eso, en que está espiritual. Hacemos con nuestro cerebro, aunque digo que morfológicamente no sea muy distinto del cerebro de los primates superiores, sin embargo, realizamos unas funciones que no realiza ningún primate superior. Y por eso cuando un paleoantropólogo va investigando si esos vestigios de antropoides son de Homo sapiens o no, pues se fijan si hay interés estético, si hay una técnica que requiera un interés universal, sí, luego también, por supuesto, ya hay manifestaciones específicamente espirituales, como es la religiosidad o la creencia en la vida de ultratumba, pero ya en el plano orgánico se fijan en esas características. O sea, nuestro cuerpo está de una manera diferente. Esto a principios del siglo XX, cuando se puso de moda, empezó a surgir la antropología filosófica como una disciplina a sé, ¿no? Diferente, autónoma, pues hubo un antropólogo que se llamaba Arnold Gehlen, que decía que somos, y fue muy escandaloso, porque en esos momentos
el evolucionismo era un dogma intocable. Y entonces él pues expresaba con mucho realismo que nosotros somos, el ser humano, es un fracaso evolutivo. Dice, porque es que no estamos especializados. Somos un ser que se mantiene en estado de neotenia, o sea, de un neonato, pues nos mantenemos en una especificación, en un desarrollo durante toda nuestra vida, para poder tener una morfología, un organismo, una fisiología adaptada a la libertad de nuestro espíritu. Por eso somos el ser más versátil, que puede sobrevivir en el polo o puede sobrevivir en las zonas, en los trópicos y las zonas más calurosas, porque somos así, nuestro cuerpo es especial, ¿no? Y decía eso, somos un fracaso evolutivo. Nuestras manos no sirven para nada, no son unas pezuñas para correr y huir del enemigo, no son unas alas para volar, no son unas garras para atrapar, no sirven para nada, para poder servir para todo, para poderlas usar pues, en función de lo que necesitemos en cada momento. Es decir, que nuestra corporeidad es distinta de la de los animales y nuestra espiritualidad, la dimensión espiritual, es distinta de los ángeles. Nosotros no somos ángeles que utilicemos un cuerpo, sino somos un espíritu que está corporizado, que todo le llega a través de los sentidos y todo lo expresa a través de los sentidos también. Y por eso somos una unidad. Y claro, pues un ser humano pues, es distinto de los ángeles. Un ángel tiene poder directo sobre la materia, su inteligencia, su voluntad tiene un poder directo sobre la materia. Un ángel puede montar un poltergeist perfectamente en una habitación y hacer pues, que una persona que haya tomado posesión de su cuerpo, que levite, que se suba por las paredes. Todas esas cosas se ven en los exorcismos. Y claro, pues, hacen que se saltan las leyes humanas. Un ángel puede saber perfectamente, desde el punto de vista médico, cómo se encuentra el cuerpo de un ser humano. Y si tú vas a una bruja o una tarotista, te puede decir, cuando invoca a los demonios a través de las cartas, pues te puede decir, pues dentro de aquí en tu familia hay una persona que va a morir dentro de 3 meses. Es que han detectado que hay una persona con un cáncer terminal que todavía no ha sido diagnosticado y que va a morir si algo que se descubra y que y hacer esa predicción. O ellos pueden, por ejemplo, un curandero ocultista puede curar cosas, no hacer milagros, pero sí puede hacer algo parecido a lo que hace un médico, lo que hace un acupuntor, que sabe que hay unos puntos en el organismo que activándolos pues hacen que se generen determinadas sustancias, activen determinadas cosas, o se disminuya un dolor, o se libere un dolor, una neuralgia de trigémino, cosas así, ¿no? Entonces, pues eso lo saben hacer, lo pueden hacer perfectamente. No pueden hacer milagros, eso no, una curación instantánea, pues eso, ¿no? Algo que ya es irrecuperable, eso no lo puede hacer. Dios sí, pero un demonio no. Pero sí pueden hacer muchas cosas que, claro, a un ser humano le parecen que son milagrosas, en tanto en cuanto exceden las fuerzas de la naturaleza humana, no de la naturaleza angélica. En cambio nosotros, cuando alguien te dice, bueno, voy a hacer telepatía, me voy a comunicar, no, eso solo se puede hacer a través de la invocación a los espíritus incorpóreos, a los ángeles caídos. Es decir, o voy a hacer un viaje astral, que es que yo con mi cuerpo voy a visitar a una persona. No, eso no solo se puede hacer a través de la intervención de un demonio que te informe o que te haga conocer o ver determinadas cosas que ellos pueden facilitarte, pero que tú no puedes hacer.
Y no es porque esa persona tenga poderes especiales, no, lo que tiene es conexión con esos seres superiores a nosotros que tienen poder directo sobre la materia y que están informados pues, de lo que está sucediendo ahora mismo en la diócesis de Nuestra Señora de los Ángeles y lo que está sucediendo en Nueva Zelanda y en lo que está pasando en Francia y en lo que sucede en el Reino Unido y lo que está pasando en la isla de La Palma con el volcán en erupción. Ellos tienen información porque al no tener cuerpo, su capacidad de actuar y de informarse no está limitada, como en nuestro caso, por nuestra corporeidad. Y eso pues es importante tenerlo claro a la hora de discernir qué es lo que, si esto viene del malo o esto es algo que puede ser natural, que puede ser a la hora del discernimiento psicológico, porque hay cosas que pueden provenir de una enfermedad mental, pero hay otras que no. Y se pueden dar las dos cosas a la vez, como insiste tanto Francisco. Francisco siempre dice que uno de los errores que cometemos más frecuentemente es descartar que pueda haber algo espiritual, maléfico, por el hecho de que exista un trastorno psíquico. Dice, no señor, se dan las dos cosas a la vez muchas veces, entre otros motivos, porque los demonios son perezosos y aprovechan la debilidad psicológica de la persona para atacarla. Y otras veces la provocan con sus perturbaciones espirituales, trastornan psicológicamente al afectado si no es una persona muy fuerte, porque claro, hay afecciones preternaturales que son tremendas y salvo personas con una fortaleza muy especial, pues pueden acabar perturbando y pueden acabar afectando psicosomáticamente al interesado, ¿no? en ese sentido. Entonces, digo que la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza auténtica de la Iglesia, es la unión sustancial. No tiene nada que ver con la doctrina de Platón, con la doctrina de Descartes, con la doctrina de la ideología de género hoy día, que lo que dicen, y es lo que dijeron estos teólogos. Estos teólogos fueron fundamentalmente 5 jesuitas y un secular, Carran, en Estados Unidos. Los jesuitas eran Joseph Fuchs, McCormick, Sullivan, Hugh, Mahoney. Pues estos, con Carran, que eran profesores de teología moral fundamental, pues justificaron, vinieron a decir que somos fundamentalmente espíritu y que lo importante, que el cuerpo es una prótesis. Juan Pablo II, como saben, que era profesor de moral sexual, de antropología, allí en la Universidad de Lublin, en Polonia, pues él, en su libro, Amor y Responsabilidad, una de las cosas que insiste, que luego predicaría reiteradamente durante esos 4 años en que realizó las catequesis de los miércoles entre el mes de septiembre de 1979 y el mes de noviembre de 1983, con un intervalo del atentado, los meses que estuvo fuera de combate por el atentado, pues el Papa hizo toda una teología del cuerpo, sobre el significado nupcial del cuerpo humano. Y una de las ideas que repite hasta la saciedad es que el cuerpo no es un atributo de la persona humana, sino un constitutivo de la persona humana. Forma parte de nuestra naturaleza. No es algo que utilizamos. En cambio, toda esa teología moral fundamental, si lo ven en la encíclica Veritatis Splendor, es uno de los puntos que subraya más, porque claro, para explicar el por qué toda esta ideología de género es anticatólica, es errónea, pues hay que mostrar esa realidad. Entonces, pues el Papa va a explicar que no es un atributo, que no tenemos un cuerpo, sino que somos corpóreos. Por eso, claro, estos teólogos
que introdujeron en la Iglesia la ideología de género, la justificaron y dieron lugar pues, a todo este problema de la justificación de diversos desórdenes sexuales que luego pues, ocasionaron todo esto que todos lamentamos, toda la crisis de la pederastia entre los eclesiásticos, que ha sido algo muy lamentable. Y uno dice, pero bueno, pero eso, ¿cómo se ha metido en la Iglesia? Bueno, por los seminarios, por esa teología moral equivocada, que venían a decir, lo importante es la opción fundamental, la opción del espíritu. Y si esa opción es buena, lo que se haga en el plano corporal no es moral, no concierne al ser humano, no es algo pecaminoso o no pecaminoso, es premoral, dirán estos teólogos. Luego en Europa fueron dos redentoristas, en España y para el ámbito de América Latina, el padre Marcio de Vidal, que todavía vive aquí muy cerca de esta parroquia, en una parroquia que tienen los redentoristas, en la calle Félix Boix, que en Madrid, y que está, pues, vamos, que todavía vive el padre Marcio. Y él, pues, su moral de actitudes, que estuvieron en muchos seminarios. Yo me acuerdo cuando había estado un tiempo fuera de Madrid y entonces cuando regresé, pues ya había publicado un tiempo antes pues esta antropología de la sexualidad que explica la antropología de Juan Pablo II, se llama Marco en el cuerpo, que está colgada en la página web de mi libro, Las seis puertas, pues allí en otras publicaciones pues encuentran ese libro, lo pueden descargar y esto. Entonces, pues cuando volví a Madrid, pues algunos me encontré con algunos sacerdotes jóvenes que decían, tú eres fulano. Dice, es que es tu libro el que hemos utilizado en el seminario, en San Damaso, para estudiar la moral sexual. Porque claro, venía a explicar la catequesis de Juan Pablo II de una manera ordenada y es lo que hemos utilizado, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente Juan Pablo dedica esas catequesis para mostrar eso, mostrar que no es premoral. Claro, diciendo que es premoral, acaban justificando todo. El aborto, la masturbación, la práctica homosexual, hasta la zoofilia. Así de fuerte. Pues eso, en tratados, y claro, pero tiene su lógica. Y eso da lugar a que se pueda decir, vamos a ver, es necesario que en la Iglesia estemos de acuerdo en las verdades de fe y en las verdades prácticas. Pero eso es totalmente compatible con que quepan multitud de interpretaciones de esas verdades de fe. ¿Y de por qué? Porque ellos consideran que la fe concierne nada más que la parte espiritual, no lo que tiene que ver ya con lo concreto, con el cuerpo. Y por tanto, tú puedes creer pues, que hay que amar, que hay que vivir rectamente la sexualidad, pero que hay que vivirla, no adulterarás, pero luego, pues las interpretaciones, la aplicación, la inculturación, la concretización, la categorización, hablando en términos kantianos, de todos esos principios genéricos, inconcretos, pues eso puede ser variadísimo. Entonces, dice, bueno, entonces es que no compromete a nada la fe, porque entonces toda la moral de Jesucristo queda pues, reducida a unas cosas etéreas. Esto Francisco, cuando hace unos días ha venido aquí a Madrid, a la Universidad de San Damaso, a dar la lección inaugural del curso académico, el nuevo curso académico, el cardenal Ladaria, que como saben fue profesor durante muchos años de antropología teológica, un hombre que me encanta, yo que he sido profesor de antropología teológica, sus manuales me han encantado siempre, es una persona, como le pasa a los sabios, ¿no? Que se explican muy bien, se les entiende, no son abstrusos y complicados, no, pues como decía Santo Tomás de Aquino, sapientis enim est,
non curare de nominibus, el propio del que sabe non preocuparse de disquisiciones porque sabe transmitir, sabe explicar, sabe mostrar la realidad, ¿no? Bueno, pues eso le pasa a Luis Labarre. Entonces dio una conferencia que les recomiendo, si tienen media hora, es una preciosidad. He disfrutado, pero espiritualmente, no solo teológicamente, sino espiritualmente. Se ve que es un hombre de fe, un hombre pues muy profundo, y se le trasluce, ¿no?, el amor a Dios, que en sus explicaciones, pues una conferencia sobre la teología del Padre, de Dios Padre. Es una maravilla, una maravilla. Y claro, pues ahí va explicando todo este tema de la comunión, que Dios es comunión, y dice, bueno, esto tiene mucho que ver con todo el tema de la sinodalidad, porque es imposible caminar juntos, a mucho que nos pongamos de acuerdo para hacer cositas juntos, para ser los curas. Ahora vengo yo de la reunión de mi arciprestado, pues de juntarnos una vez al mes, de tal. Bueno, pues es imposible que vivamos si no hay una comunión con Dios, si no es Dios el autor de esa comunión. No puede haber verdadera fraternidad si no entramos en comunión con Dios. Lo explica de una manera preciosa y además muy profunda y muy inteligible, ¿no? Y muy agradable, porque encima pues una belleza de exposición muy grande, ¿no? Bueno, o sea, les recomiendo, se llama, ponen la Daria, la teología del Padre, y les sale seguro con Google, con cualquier buscador, les sale enseguida el vídeo, un vídeo de media horita, de menos de media hora, 29, 28 minutos, con el que pronunció esa lección inaugural. Bueno, pues este hombre, el Papa, le encarga que envíe una carta a todos los obispos del mundo que se llama Placuit Deo. Agradó a Dios, contrajo de complacencia divina. Bueno, empieza así con esas palabras, en la que explica que los dos grandes enemigos en el momento actual, dice, pero además es que ha sido así siempre en la historia de la Iglesia, de la espiritualidad, tanto de la vida moral también, son el pelagianismo y el gnosticismo. El pelagianismo pretende salvarnos con nuestras propias fuerzas, y cuando no vemos que no podemos, entonces acabar en el gnosticismo. Es decir, bueno, en hacer quedar la fe en una teoría, porque ya que la práctica no la podemos vivir, como lo decían los apóstoles. Señor, pues esto es imposible. Dice, sí, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Para Dios todo es posible para el que cree, ¿no? Y el otro peligro es ese, el gnosticismo. Luego este tema, unos meses después, cuando saca la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, la exhortación Gaudete et Exsultate, que son las dos primeras palabras del documento, que es la última de las bienaventuranzas. Alegraos y regocijaos entonces cuando os persigan, os calumnien, os critiquen, porque esa es la señal de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Alegraos, ¿no? Entonces, en ese documento, en esa exhortación, Papa dedica el primer capítulo a explicar que ser cristiano es ser llamado a la santidad. Y ser llamado en tu vida corriente. No hace falta ser una persona especial, una persona rara, una persona que peina antenas para vivir esa vida santa. Habla de los santos del piso de al lado, del vecino de al lado, ¿no? El capítulo segundo lo dedica a este tema que ayer ya ha tratado los obispos, que es el gnosticismo y el pelagianismo. Los actuales gnosticismos y el actual pelagianismo. Claro, esto es muy clave, porque cuando la gente piensa que el ideal cristiano sobre la sexualidad es inaccesible, acaban renunciando a la ideal y tratan de justificarlo y decir que nos tenemos que adaptar a los tiempos presentes, que es lo que hicieron estos teólogos. Digo, 5+1 diocesano en Estados Unidos, Canadá, y luego 2 redentoristas, el padre Marciano Vidal, y en Centro Europa, el padre Bernard Häring. Padre Häring, pues que también, pues, y eso explica que cuando Pablo VI saca la Humane Vitae, de pronto surjan
conferencias episcopales, concretamente la de Canadá, en pleno. La mitad de las conferencias estadounidenses, entonces, ahora es una sola conferencia de obispos de Estados Unidos, entonces eran 4 conferencias. Noroeste, noreste, sudoeste y sureste. Entonces, la mitad de esas conferencias se pronunciaron en contra de la encíclica de Pablo VI. Que luego yo siempre he pensado, digo, qué pena, porque estos mismos que rechazaron son los que ahora tienen la diócesis arruinada, pagando indemnizaciones por el tema de la pederastia, a las víctimas de la pederastia. Diócesis arruinadas en Estados Unidos por culpa de esta cuestión, ¿no? Y luego en Europa, varias conferencias de Centro Europa, la holandesa, la belga, y porque eran los lugares donde habían recibido esas enseñanzas que justificaban que el cuerpo humano es una prótesis, que por tanto es premoral, y lo que se haga con el cuerpo es lo de menos. Lo único importante es la actitud de fondo, la opción fundamental, la moral de actitudes. Entonces, bueno, pues ese es el punto que se produce y este es el ambiente que tenemos. Entonces, ante esto es necesario contar con una, como hizo Juan Pablo II, con una adecuada antropología de la sexualidad. ¿Él qué es lo que hizo? Él explicó fundamentalmente este primer punto que acabo de decir, que somos una unidad sustancial, una única naturaleza, a la vez espiritual y corpórea, con un cuerpo que es distinto, un cuerpo espiritualizado y un espíritu corporizado, y que somos una única sustancia, no 2 sustancias unidas. Pero, además, lo que hace es explicar unas notas en las que nuestra sexualidad coincide con la de los animales, que son fundamentalmente 3, y 5 notas en las que la sexualidad humana trasciende la sexualidad animal. Notas personalistas, en las que coincidimos con los animales, son fundamentalmente que la diferencia sexual es constitutiva. Que no es una cuestión, como dice la ideología de género, que tú tienes que escoger cuál es tu... No, mire usted, es que hasta la última célula de tu cuerpo es o XY o XX, o si tienes una alteración, XXY. Pero es una enfermedad. Pero que tú eres lo que eres. Y que, claro, por tanto, la solución cuando hay una disforia de género, cuando hay una dicotomía entre lo que eres y lo que tú te sientes, la solución no está en destruir lo único sano que tienes, de tu cuerpo, tu genitalidad, sino que la solución es entrar a fondo en esa, ayudar a la persona a sanar esa dimensión de su afectividad que tiene alterada. El dogma, ¿verdad?, de la ideología de género es que la disforia de género es algo congénito, o sea, innato, es algo irremediable y tan válido, en tercer lugar, como la heterosexualidad para la realización sexual. Y es falso en sus 3 postulados, porque si bien puede haber disforias de género que comienzan en el tercer mes del embarazo, no han venido por una cuestión epigenética, que puede darse también, que hay familias donde hay una carga con una predisposición a la disforia de género, pero de ordinario no. De ordinario son problemas que han surgido porque en el tercer mes de embarazo, que es cuando se forma, se configura el sexo cerebral y se manifiestan los caracteres sexuales primarios, pues ha habido una alteración. Y entonces, si la persona, por ejemplo, es un varón, los papás desean una chica, pues ya tenemos un problema. Yo me acuerdo perfectamente de un caso de un chico que estaba poseído y que en una oración el Señor mostró que todo había entrado por el rechazo de sus padres a su identidad masculina. Entonces, el Señor puso, hay un espíritu de seducción. Cuando el interesado
salió del trance, de la oración, me dijo, padre, he oído, porque hay varios tipos de posesión. Cuando la posesión no ha entrado por el consciente, el interesado se entera de todo. Cuando entra por el consciente, no. Y en este caso venía del inconsciente, de su embarazo. Y entonces me dice, he oído espíritu de seducción. Digo, sí, así lo ha puesto el Señor. Había una persona carismática que el Señor dio esa palabra de conocimiento durante la oración. Dice, padre, es que me acaba de dar la clave de mi vida. Yo, cada vez que venía a mi parroquia, siempre había 2 o 3 chicas que me decían, padre, ¿quién es este chico? Porque es que era un chico pues, que les atraía mucho a las chicas. Y entonces, pues, dice, me ha dado la clave, porque yo, sin buscarlo expresamente, siempre he seducido a las mujeres para obtener de ellas la afirmación de mi identidad masculina que mis padres me negaron. Empezamos a tratar ese tema y se curó. Y hoy está felizmente casado. Y se curó. En una víspera de Pentecostés el Señor le dio esa sanación, ¿no? Y cuando se sanó en ese aspecto, espíritu de solución de toda su disforia de género, pues ya el proceso de liberación fue vertiginoso. Una cosa rapidísima y muy sencilla, ¿no? Pero venía de, puede darse eso en el tercer mes de embarazo, o una persona que no se siente atraída por el sexo complementario porque la figura paterna, por ejemplo, le hace falta. Entonces, ¿cómo yo me voy a identificar con la figura de mi padre? Si mi padre se ha comportado fatal, ha maltratado a mi madre, ha abandonado la casa, tal. ¿O cómo yo me voy a sentir atraída hacia una mujer por la figura paterna, la figura masculina, cuando mi padre pues, se ha comportado canallescamente? Entonces, pues no se sienten que no se sienten atraídos por el sexo complementario, ¿no? Entonces, bueno, puede darse durante la gestación por actitudes paternas de la padre, de la madre, de ambos, esas disforias, ¿no? Pero ya digo que igual que han aparecido, que han suscitado esa alteración, de la misma manera pueden revertirse si se tratan adecuadamente. Ahora, si el psicoterapeuta dice, no pasa lo mismo en muchas psicoterapias, incluso de ambientes católicos, ¿no? Pues si se trata de esa manera, se va de ese modo y se hace el tratamiento. No, tú no te preocupes, tú secunda lo que tienes porque esa es tu naturaleza, eso es tu condición. No sé, ¿no? Es como el que es un psicópata desde pequeño, o tiene un TDAH, o es hiperactivo, pues hay que ayudarle a que se corrija. Hay que ayudarle. Bueno, pues esa es una de las postulados. Condición innata. Condición irremediable, es falso. Yo les puedo asegurar que voy tratando con bastantes gente con este problema y se van curando, gracias a Dios. Cuando ya son muy mayores es más difícil, aunque se pueden encauzar en que no lo practiquen, pero es más difícil ya remediarlo cuando está el tema la psique de la persona ya está muy esclerotizada, ¿no? Bueno, entonces, por una parte, dicen que es innata, que es irremediable, y tercero, que es tan apta como la heterosexualidad para la realización de la persona, cosas que es completamente falsa, como muestran las estadísticas. Eso no hace falta, basta ver pues, que una persona que está en ese mundo es un mundo muy sórdido, donde puede haber un montón de parcener en un año, donde, en fin, una cosa pues, muy penosa, porque es que no te puede llenar, porque no puede haber una complementariedad como amigos en otros temas, pero sexualmente no puede haber. Y además lo que une, como me decían 2 homosexuales que vinieron a verme, uno de ellos es padre de familia ahora, y está aquí, pues vinieron a verme y hablé con uno, luego hablé con el otro, y le digo, ¿se importa que pongamos en común las conclusiones que hemos sacado con cada uno? Y dice, no, tenemos mucha confianza. Y entonces le dije, vamos a ver, ¿tú qué es lo que buscas en fulano? Y me dice, yo, la figura paterna que no he tenido. Y tú, lo mismo. Digo, pues estáis buscando en el otro justo lo que no os puede dar. Lo que os une es una carencia, y cuando lo que te une es una carencia, no te une, sino que es una ficción
simplemente es un consolarte, que los dos tenemos el mismo problema. Bueno, pues ese tema de que la diferencia es constitutiva. Una diferencia que se ordena, el segundo punto, la segunda nota de la sexualidad, en la que coincidimos con los animales, se ordena a la complementariedad, a la unidad. Y por eso, pues, si no puede haber, como decía Aristóteles, cambiando de conducta, cambia el corazón. Si uno realiza actos no donativos y unitivos, tu corazón se separa de la persona de la que estabas enamorado o enamorada. Entonces, pues eso es lo que sucede. La encíclica Humanae Vitae explica Pablo VI de una manera muy didáctica y al mismo tiempo muy profunda el significado unitivo y procreativo de la sexualidad. Que no puede haber donación sin unión. La fecundación in vitro es antinatural, atenta contra la dignidad de los cónyuges y de los hijos que puedan procrear por ese sistema, que los exponen a morir. Pues el 75% de los que se conciben por ese sistema acaban muriendo, el 80%. Entonces es un atentado contra la dignidad humana, ¿no? Entonces, no se puede separar el significado unitivo del donativo y se puede separar el significado donativo del unitivo. Si tú pretendes mantener una intimidad con una persona cerrándote a la unión plena y por tanto a la procreación, a la donación, pues no la estás aceptando y no te estás uniendo. Entonces, aquello no es una sexualidad unitiva. Hay dos tipos de sexualidad: la que une y la que separa, la que te mete en ti mismo, la que te mete en tu egoísmo y utilizas al otro para satisfacerte, o a ti mismo, a tu propio cuerpo, para satisfacerte. En el fondo es autoerotismo. Bueno, pues eso es un segundo aspecto que coincide con los animales. Los animales eso lo viven de modo espontáneo, de modo instintivo, ¿no? Tercera nota, decía Juan Pablo II, en que coincidimos con los animales, en que la sexualidad es un aspecto fundamental, trascendental, tanto para la supervivencia de la especie animal como para la raza humana, para el género humano. Es fundamental, decía Juan Pablo II. De hecho, pues por eso explica que en la Biblia se ponga el desorden sexual al nivel del homicidio. Cuando David, por ejemplo, pues adultera con Betsabé, pues acaba matando a la mujer, al marido de los Urías, cuya mujer había adulterado, ¿no? Por ejemplo, cuando los hijos viendo la genealogía de Jesucristo, que Ratzinger, que el Papa, no, era Benedicto, él la explica en su libro, Jesús de Nazaret, dice: es el único pueblo que no oculta los trapos sucios. Y salen toda una serie de historias en la genealogía. Dice Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. De Tamar, y Tamar era su nuera. Bueno, pues de los hijos de Judá, el primero muere por asesino. Dios le manda la muerte. El segundo, Onam, siguiendo la ley del levirato, tenía que casarse con la viuda de su hermano para darle hijos a su hermano. Y como él no quería darle hijos a su hermano, quería que los hijos fueran suyos, pues derramaba fuera el pecado del anís. Dice, y Dios lo mató. Es decir, se pone al mismo nivel el pecado de homicidio que el pecado, por ejemplo, se ve también pues, en el testamento de Jacob. Va a morir Jacob y llegan los 12 hijos, llega Rubén, el primero, que era el mayor y tal, esperando que fuera el heredero de las promesas. Y Rubén le dice, no, tú has cometido un incesto con la esclava de mi segunda mujer, con Lía, no, con Raquel. Has cometido un incesto, no sé si era Zilpá, me parece.
con esta, entonces quedas descartado. Llegan a continuación los otros dos hijos que eran mellizos, Simeón y Leví, y entonces les dice: vosotros fuisteis los que matasteis a todo el pueblo del que abusó de vuestra hermana Dina, que pues ha sufrido un abuso de uno que estaba enamorado de ella. Entonces le piden, este señor le pide a los hermanos y a Jacob la mano de Dina, la única hermana de los hijos de Jacob, de Israel. Y entonces, pues, Simeón y Leví le dijeron: mira, nosotros no tenemos costumbre de casarnos, de dar en matrimonio a gente incircuncisa. Por tanto, si queréis que nos hermanemos, todo el pueblo tiene que circuncidarse. Entonces así lo hicieron, se circuncidaron, y cuando estaban en el posoperatorio, Simeón y Leví los mataron a todos. O sea, un problema a Jacob enorme, porque claro, pues, y cuando llegó el momento de dar la bendición, dijo: vosotros tampoco sois dignos, y al final la recibió el cuarto hijo, Judá, que fue al que le dio la bendición y le dijo: tú serás el padre del prometido a mi abuelo, ¿no? A Abraham, y todo eso. Entonces, pues es el incesto, el asesinato, el homicidio, puestos al mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias, es decir, el atentado contra la dignidad, la cosificación que supone. Saben que la palabra cosificar, tomar como un objeto, y la traducción al griego de objetivar, de convertir en una cosa, en griego es prost, y yaceo en latín, en griego es tícemi. Prostituir es cosificar. Entonces, cosificar a la persona humana, estarla como un objeto, como una piltrafa, o a ti mismo, a tu propio cuerpo, como dice San Pablo. Dice: pero no sabéis que somos templo del Espíritu, que el Espíritu Santo habita en nosotros, somos miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a profanar un templo? Dice San Pablo, ¿no? Entonces, pues eso, es ese darse cuenta de la trascendencia. Dice: ¿por qué el catecismo dice que los pecados contra la dignidad sexual, contra la rectitud sexual, son pecados graves? Va diciendo: esto es un desorden grave, esto es un pecado grave. Esto, ¿y por qué son graves? Porque las consecuencias, el atentado contra la dignidad es muy grande y las consecuencias son muy notables, ¿no? Entonces, por eso se consideran pecados graves. Son las tres notas, la trascendencia. Decía Jérôme Lejeune, que fue un gran cristiano, un hombre impresionante, este genetista que descubrió el problema de los Down, cómo se produce, etc. Bueno, pues este hombre decía que es tan trascendente la rectitud sexual. Dice: es que miren ustedes, la proyección cerebral, proyección en el cerebro, ¿se oye? Sí, la proyección en el cerebro de los órganos genitales está en el surco de los Rolando. Y cualquiera que haya estudiado un poco de neurofisiología, pues sabe que el surco de Rolando es el núcleo de la afectividad humana en el cerebro. Y por eso, todo lo que afecta a la sexualidad repercute en las demás dimensiones afectivas del ser humano. No significa esto, como decía Freud, que todo trauma personal tiene un origen sexual. No. Lo que significa es que todo trauma sexual sí repercute en la totalidad de la persona. Y por eso pues, es tan trascendente, y es el cataclismo que se ha provocado cuando se produjo la revolución sexual, tanto a nivel cultural, cuando Herbert Marcuse, que es después de la revolución bolchevique-menchevique, la revolución marxista, comunista, pues él propone una nueva revolución, más profunda, que es la revolución sexual.
Entonces, esa ha sido además más sangrienta que todas las otras, por encima de los muertos de Pol Pot, de Mao, de Hitler, de Lenin, de Stalin, por encima de todos ellos están los muertos del aborto. Millones y millones todos los años, ocasionados desde hace muchos años ya, por desgracia, por la tragedia del aborto. Entonces, bueno, pues la trascendencia es muy grande de la orientación adecuada o no de la condición afectiva de la sexualidad. Por eso es tan importante, pues eso, formar a los padres para... Yo siempre he tenido la ilusión, y de hecho ya lo tengo escrito, lo que han sacado en Madrid, el Partido Popular, que es curioso, un partido de supuestamente derechas. Bueno, no es curioso porque cuando cayeron se infiltró la masonería en muchos de ellos, pues ya coinciden igual con nosotros. En los temas morales son lo mismo, ¿no? Pero pues sacaron una ley, la ley Cifuentes, que fue la anterior presidenta de la comunidad, que manda a la cárcel al que diga que, pues, que la disforia de género que es algo desordenado y que hay que procurar ayudar a las personas a encauzarse. De hecho, ha habido pues, una psicóloga muy valiente, Elena Lorenzo, que es una coaching, psicóloga, con su marido, que están tratando a muchísimas personas que piden ser reconducidas a la heterosexualidad, que están haciendo una labor maravillosa. Y la Comunidad de Madrid les puso un pleito a esta señora y le puso una multa de 21.000 euros, que será pues como, no sé, $22.000, una cosa así. Total, que pues esta hizo un vídeo, explicó que es una injusticia, pedía ayuda para poder ir con un equipo de abogados potente y recurrir esa multa. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, lo han ganado. Tuvieron que devolverle todo, pagar las costas y claro, pero claro, no todo el mundo está en condiciones. Entonces, me han aconsejado que espere, lo que voy a hacer probablemente cuando acabe de publicar el libro que saco ahora, el de Quo Vadis Ecclesia, probablemente lo que se haga sea publicarlo sin el capítulo que se refiere a esta cuestión, ¿no? Es decir, bueno, esto ahora mismo hay una inquisición, está prohibido tratarlo, cuando haya libertad, pues pondré mis razones y tal. Pero sí tengo interés en sacarlo porque mucha gente me ha pedido que traduzca para el gran público ese libro de Amar con el Cuerpo, que está dirigido a especialistas, sacerdotes, abogados, jueces locales, psiquiatras, psicólogos, en fin, gente un poco con una formación antropológica más notable y que hacer una cosa para el gran público. Está ya escrito, pero estoy esperando pues, a ver cómo lo encauzo ese tema. Lo pienso titular el software de la sexualidad, ¿no? Pues eso, cómo sacarlo como para dar mimbres a los padres, porque es fundamental en esta nueva evangelización que se haga una profunda educación de la afectividad. Y eso pues es muy fácil si se tienen los resortes intelectuales necesarios. Luego hay 5 notas, y como quedan un poco más de 15 minutos, vamos a ir un poquito más 5 notas diferenciales, personalistas. En una de ellas ya la he mencionado. Nuestra sexualidad no es instintiva, sino que es educable. Tiene una inclinación natural, pero uno tiene que descubrirla e interiorizarla y desarrollarla como pasa con todo lo humano, que tiene lo que llaman los clásicos la libertad de ejercicio y de especificación. Es decir, también está la libertad de contrariedad, es decir, que sigue en contra de tu naturaleza. Pero dentro de lo natural tienes la libertad de ejercicio, como soy inmortal, como mi espíritu es inmortal, yo no estoy dominado por el instinto de supervivencia. Y por eso puedo actuar o no actuar. Y luego, libertad de especificación. Puedo actuar con esa creatividad de Dios, que es de muchas maneras, positivas todas ellas, y que cada uno tiene que aprender
su propio modo de vivir su afectividad, su condición masculina, su condición femenina, ¿no? Si está casado, pues de constituir una relación interpersonal, etc. Cada uno tiene que educar su afectividad y por eso es tan importante, pues desde pequeño, sabiendo además que el momento en que se educa más es cuanto más pequeña es la persona. Y lo que más influye en su desequilibrio sexual es los problemas que haya presenciado de la relación de sus padres. Entonces, si ese es consciente de eso y se saben explicar las cosas, ya desde que el niño pues tiene muy poco tiempo, ya va educándose en lo que es el sentido, la orientación natural de su masculinidad o de su feminidad. La segunda nota personalista es que es lo que dice el catecismo, como ustedes saben, en el punto 1230, me parece que es cuando empieza el catecismo de la Iglesia Católica a explicar la sexualidad del sexto mandamiento. La palabra clave es la integración. Dice, la donación sexual, a diferencia de los animales, es integral, es total, es a una única persona y para siempre. Bueno, hasta que la muerte se separe, para siempre, hasta que la muerte se separe. Es integral. Dice, y eso requiere la previa integración de los impulsos sexuales en la totalidad de la persona. Si yo no me domino, si yo no he entendido, si yo no controlo, si yo no tengo un autodominio, pues ¿cómo me voy a dar? Nadie da lo que no tiene. Fulanito, ¿quieres a menganita y prometes apreciar si quiero? Pero no puedo porque soy drogadicto, o porque soy mujeriego, o porque soy un frívolo, o porque he ido... Y lo mismo ellas. Entonces, no basta querer, hay que poder. Por eso hay un canon, el canon 1095, que su primera versión es cuando falta uso de razón, y el segundo apartado, cuando falta discernimiento sobre lo que es el matrimonio. No, yo casarme es prolongar el hogar de mis padres en mi nuevo matrimonio. Y entonces obligo a mi mujer a casarse con mis padres, casarse con mis hermanos, y no, eso no es el matrimonio, dejar a padre y madre. Hay que cortar el cordón umbilical. Bueno, pues cuando falla ese discernimiento y en tercer lugar, falta de capacidad psicológica para asumir, tiene claro lo que es el matrimonio, pero no puede, porque le falta capacidad, le falta madurez, y entonces no puede. Esto es una de las cosas, claro, al profundizar en lo que es el matrimonio, pues se ha traducido que en el código del 83, de 1983, pues amplía los motivos de nulidad eclesiástica en ese canon 1095, que es muy importante, ¿no? Y que efectivamente, pues como dice el Papa, dice, si es que tal y como estamos haciendo las cosas, el 95% de las bodas que realizamos son nulas. Digo, bueno, pues algo habrá que hacer, claro, tendremos que hacer algo, porque no nos podemos quedar así como así, ¿no? Bueno, hay que hacer un proceso de iniciación en la fe, de iniciación en la afectividad, para que la persona pueda casarse auténticamente, ¿no? Si no, pues no tiene sentido celebrar esas bodas que no son bodas que son nada. Ya empiezan porque vienen estando conviviendo y dicen, oye, pero tú, si no aceptas el proyecto de Dios sobre la sexualidad, ¿a qué vienes, no? Bueno, la nupcialidad. Esa tensión nupcial total en el espacio, una sola persona, excluyendo la infidelidad, en el tiempo, hasta que la muerte nos separe, es algo propio. Y eso tiene una expresión en algo que no sucede en ningún animal. El único animal de la creación que tiene interés sexual fuera de los momentos de celo es el ser humano. Ningún animal tiene interés salvo que esté en celo, porque su sexualidad se ordena a reproducirse. Cuando no se pueden producir no hay interés sexual. En cambio, el ser humano sí tiene interés sexual fuera de los momentos en que podría procrear. Y es una expresión de esa nupcialidad, una expresión biológica y psíquica, o sea, psicosomática, de su nupcialidad, la nupcialidad de nuestra sexualidad. En tercer lugar, que a diferencia de los animales, la tercera nota personalista,
de la sexualidad humana, espiritualista, que es reflejo de la presencia de un espíritu, es que lo psíquico, la afectividad, bueno, no solo psíquico, está también lo volitivo, lo psicoespiritual, es el factor más determinante en la atracción sexual entre un hombre y una mujer. A diferencia de los animales, que la atracción sexual está condicionada totalmente por lo biológico, hasta el punto de no haber interés fuera de los momentos de fe. Entonces, esto yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el libro, todavía era una época en que todavía corría, yo era corredor, y salía con un amigo que entonces iba contando, una persona con una formación sencilla, que digo, si lo entiendes, que lo estoy explicando bien, si no lo entiendes, tengo que explicarlo mejor. Y entonces le expliqué esta nota, que lo más decisivo es el aspecto afectivo, y a la semana siguiente estábamos en el circuito haciendo estiramientos y pasó con un perro una chica muy mona que puso a beber al perro a morro en el surtidor. Entonces le llamó la atención, digo, oye, que luego los humanos tenemos que ir ahí, no podemos contaminar. Lo que dijo esta chavala fue tremendo, irrepetible. Entonces, pues cuando se fue, me dice este amigo, de cordobés, muy senequista, sentencioso, dice, ¿sabe lo que le digo, don Javier? Que tenía usted razón la semana pasada. Y yo tirándole de la lengua, le pregunté, ¿pero qué tenía razón el fulano? Y me dice, pues eso, que abren la boca y se te quitan las ganas, me dice el tío. Claro, que lo afectivo condiciona totalmente la atracción. La chica le había llamado la atención, le había atraído, pero en el momento en que abrió la boca, desapareció todo interés sexual. Es algo propio de los humanos. La cuarta nota, personalista, es que la realización masculina o femenina no requiere del ejercicio de la sexualidad para hacerse efectiva. Es más, aprendemos a ser varón o mujer cuando todavía no tenemos intereses sexuales en la infancia. Y en la vida definitiva no habrá matrimonio, como explicó el Señor. No forma parte de la felicidad del cielo el matrimonio. Algunos, con un poco de cinismo, dicen, menos mal, ¿no? Que no tendré que aguantar a la mujer, ¿no? Y tal, bueno, son las cosas propias de la gente. Pero es importante. Es decir, hay una dimensión asexual de la masculinidad y la feminidad que además condiciona totalmente que luego en el plano de la sexualidad del matrimonio uno sepa ser un buen esposo y un buen padre, una buena madre y una buena esposa. Si uno tiene ese aspecto de integración, la amistad, la integración, la fraternidad en el hogar, etc., y si uno tiene el aspecto de generosidad y de aceptación de los demás, saber aceptar y saber darse a los demás, pues entonces podrá ser un buen padre, podrá ser un buen esposo. Y si no lo tiene, entonces que es importantísimo, claro, desarrollar esa dimensión. Personas que renuncian a tener amigos, pues es uno de los errores más garrafales que puedan tener. Y claro, hay que mostrarle a la gente que nuestra afectividad tiene que madurar. Hay que educarla, primera nota. Segundo, hay que educarla en la totalidad. Una persona que va picoteando, pues se incapacita para el matrimonio. Si no, si es un chico estupendo, sí, pero es mujeriego, te va a traicionar al 100%. Bueno, pues yo lo voy a cambiar, tú eres tonta. En ese tema no se cambia, se mejora o se empeora, pero no se cambia. En la afectividad. Entonces, pues eso, ¿no? Tercera nota, lo fundamental es cultivar la comunión interpersonal, porque lo afectivo condiciona totalmente la atracción. Les cuento una anécdota que a mí siempre me encantó. Había acabado de confesar a una persona de 81 años y al acabar me dijo, padre, ahora fuera de la confesión, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, dígame. Y dice, mire, ¿usted cree que yo soy raro? Yo que ya llevaba conociéndolo hacía tiempo, le dije, claro, ¿tú raro de qué? Dice, sí, mire usted, es que yo cuando voy por la calle
Y veo estas chicas en Córdoba, la mujer tiene mucha sangre árabe, son chicas muy bellas. Y dice, cuando veo estas chicas que van llamando la atención, no le voy a negar hombre, que hay un movimiento primario de interés, pero que es en cambio, si yo veo a mi mujer en la ducha y me pongo como una moto, así lo digo, con 81 años él y 79 ella. Le digo, fulano, esto no es que sea raro, esto es que has madurado. Es que tú ahora quieres a tu esposa 20 veces más que cuando te casaste, o más todavía. Y dice, eso sí que es verdad. Digo, pues eso, es lo afectivo, es la comunión interpersonal, lo que condiciona totalmente hasta la atracción física. Una persona de 81 años. Bueno, luego, pues la dimensión asexual de la afectividad masculina o femenina que debe realizarse para que luego, o sea, una persona que no es un buen amigo no sabrá ser un buen esposo. Una persona que no es un buen hijo, un buen hermano, no sabrá ser un buen esposo, un buen padre. Es fundamental la dimensión asexual de su masculinidad o de su feminidad. Finalmente, la última nota, y ya vamos acabando, es que como todas estas notas diferenciales son consecuencia de la presencia del espíritu, de que nuestro principio vital es espiritual, el que da lugar a nuestro cuerpo es también espiritual. Si no cultivamos la espiritualidad, pues no vamos a madurar sexualmente. Si una vida espiritual, muchas veces la gente pues, te viene preguntando, oiga, yo es que me noto muy frágil en materia de castidad, tal, no sé qué puedo hacer. Y pues lo tienes que mirar y saber cómo es tú. Porque como dice Luis, sí es Luis, el de las crónicas de Narnia, ¿no? Dice que en los 4 amores, dice que el enamoramiento es el mejor antídoto contra la lujuria. Si tú tienes muchos problemas, ¿por qué no estás gustado? No estás enamorado. No estás, porque el mejor antídoto pues, contra que tú pienses en utilizar a tu novia es el enamoramiento. Es que la quieras, es que estés ilusionado. Cuando falta eso y caes en la cutrez, en la ordinariez afectiva, es porque te falta solidez. Entonces, cultivar el espíritu es clave. Es clave para educar la afectividad. Es clave para la fidelidad, porque el espíritu es la permanencia, como ha explicado Benedicto. Es clave para cultivar la comunión interpersonal, que haya un contenido, que haya cosas que compartir, haya espíritu de sacrificio, haya paciencia, haya tolerancia, haya benignidad, que es el lado positivo, haya mansedumbre, haya bondad, haya fidelidad y humildad, que cuánta gente que es insoportable en la convivencia, pues son unos soberbios, de cuidado, haya contención, haya castidad. O sea, los frutos del Espíritu, que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, los últimos versículos del capítulo 5, todos esos frutos son consecuencia de tener una espiritualidad pujante. Por tanto, para que pueda haber, claro, yo siempre se lo digo a la gente, ¿y cómo discernir si un chico o una chica puede ser un buen esposo? Aplícale el acrónimo de la palabra amar. A-M-A-R. A, atracción espontánea. R, rectitud espiritual. No religiosa, porque hay mucho fariseo. No, rectitud espiritual. La gente que ama y agradece a Dios y ama desinteresadamente a los demás. Luego hace falta la madurez afectiva, sexual y la afinidad. Si tú tienes un planteamiento del matrimonio completamente incompatible con el otro, pues imposible, ¿no? Entonces, hay que distinguir. Pero una de esas notas imprescindibles, que no es la más importante, pero son las más importantes, son la madurez y la afectividad sexuales. Pero la rectitud espiritual es fundamental para que pueda constituirse un matrimonio. Bueno, pues falta un minuto para ir media. Y si le parece bien a don Felipe, pues lo dejamos aquí. Yo daría gracias al Todopoderoso y por todos sus beneficios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a la Virgen, a San José, y les pedimos que nos ayuden a trabajar en este ámbito, porque la nueva evangelización, uno de los aspectos claves es saber responder a esta necesidad
de educación, de formación, de maduración afectiva. De ahí está el enemigo. Ahora mismo la batalla tiene dos claves y las dos están relacionadas con la sexualidad. La vida y la familia. Y no se puede enfrentar esa batalla si no hay una antropología adecuada. Pues aquí lo dejaría. Padre Javier, agradecemos en este segundo tema del curso Esperanza Cristiana ante la presencia del mal en el mundo. Quienes tengan preguntas, como lo dijimos ya en el tema pasado, pueden hacerla llegar durante la semana a la señorita Marcia, para así tener estas preguntas al iniciar el tema, que será el 15 de octubre a las 10:45 horas, que podríamos volver a entrar a este curso. Gracias, Padre Javier. Y decirle a la Virgen María, si nos da la bendición, Padre, que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga, les acompañe, bendiga al Padre Javier en todas sus tareas, también el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén.